Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Jueves 31 de marzo de 2022. Como siempre, le damos gracias al Todopoderoso por darnos el privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y poderse enterar no solo de los acontecimientos en nuestro país, sino que también en el mundo entero. Y ahora, en esta hora y media, vamos al análisis pertinente de temas importantes que están gravitando en la agenda de país. El día de ayer, la Asamblea Legislativa aprobó en sesión plenaria extraordinaria un pliego de reformas al Código Penal que castigan a los cabecillas de pandillas con hasta 45 años de prisión. Esto como parte de un pliego de reformas a diferentes cuerpos legales para reforzar su combate a las pandillas, las cuales fueron presentadas precisamente ayer por el presidente de la República a través de su gabinete de seguridad y de su ministro de Hacienda. Las reformas al Código Penal agravan las penas a delitos cometidos por pandilleros, imponen penas por pertenecer a estos grupos y sancionan a quienes negocian prebendas o beneficios carcelarios con hasta 30 años de prisión. Eso es parte de lo que sin duda alguna representa esta serie de reformas que el día de ayer se ha dado en el marco de lo que desde el día domingo en horas de la madrugada se aprobó, un régimen de excepción que le ha permitido a la autoridad tener un poco de control en cuanto al número de asesinatos que se han generado. Hemos tenido ya una considerable baja. Incluso se habla también de una gran cantidad de personas capturadas bajo este régimen de excepción, lo cual hace ver que andarían alrededor de los 3.000 personas que estarían bajo la mirada de la autoridad por estar vinculados a acciones delictivas. Los alcances de todo esto, sobre todo bajo la mirada de nuestros invitados, quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana en la primera parte a Vladimir Melara. Gracias por acompañarnos, Vladimir. Bienvenido. Gracias, Ernesto, a ti por la invitación y pues dispuesto, como siempre, ¿verdad?, a tratar los temas de país. Gracias también a don Remberto González. Urge Remberto, gracias por acompañarnos también. Muy importante sus aportes que nos dé esta mañana. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias a Canal 21 y pues siempre es un gusto estar aquí con Vladimir, ¿verdad?, debatiendo los temas importantes de este país. Gracias. Han estado muy activos estos análisis, estos puntos que cada uno de ustedes ha venido vertiendo en varios medios de comunicación, seguramente en algunos puntos con coincidencia y en otros con ciertas distancias para medir un poco los alcances que puedan tener este tipo de medidas. Bueno, por supuesto, en esto hay dos visiones, ¿verdad? Las visiones técnicas sobre lo que podía suceder al no parar la anarquía en la cual el país estaba conduciendo desde hace rato, ¿no? Por la excesiva tolerancia y la falta de políticas públicas, más que todo en materia de seguridad. Esa es una, y la otra es la visión electorera, la visión política electorera que, pues, desgraciadamente, estas elecciones comenzaron ya, la campaña comenzó desde que nombraron presidente al presidente Bukele, comenzó la campaña política, porque empezaron pues a descalificar, empezaron a decir que eso era malo, que era dictador, etcétera, etcétera. Desde ahí comenzó la campaña electoral ya presidencial para el 2024, porque antes, acuérdese usted que comenzaba 6 meses antes, después 1 año antes, después 2 años antes, pero hoy comenzó desde 5 años antes prácticamente. Entonces, esta visión que dan los encargados de la seguridad, pues, gracias a Dios, usted sabe de que en este país, bueno, imagínese 70.000 mareros identificados, ¿va? 70.000. Eso es una barbaridad, pues, en un país de 20.000 kilómetros cuadrados y 6 millones de habitantes. Esto nos estaba conduciendo a una anarquía. Entonces, estas regulaciones que se han puesto y reformas a las leyes del Código Penal viene a parar precisamente esto, en lo cual creo yo, como ciudadano salvadoreño, que toda la familia salvadoreña, inclusive los que andan involucrados, incluso la familia de estos 70.000 mareros, van a dar gracias a Dios algún día de que esto se hizo ya a tiempo. Porque esto era una espiral que venía contaminando hasta nuestra niñez, ¿no? Había mareros
perdón, hay mareros de 10 años, 12 años. Es una contaminación terrible que nos iba a conducir a una anarquía que quién sabe hasta dónde íbamos a llegar. Así es que yo, eso, y lo que digo, que debemos de distinguir lo que es una visión electoral, política, y una visión política técnica de los problemas sociales de este país. Ok, interesante para verlo y colocarlo como punto de partida en tu análisis. ¿Compartes argumentaciones, Vladimir? Gracias, Ernesto. Buenos días. Mira, yo creo de que aquí hay que partir sobre todo de un elemento, y es que es cierto, el presidente Nayib Bukele no ha generado esta violencia, ¿verdad?, que estamos viviendo. Es cierto también de que este conflicto, este flagelo, ya tiene muchos años de que este pueblo salvadoreño lo estamos sufriendo todos, ¿verdad? Eso es obvio, eso es objetivo, pero lo que sí a mí en lo personal me preocupa mucho, Ernesto y Renberto, es que hoy con estas decisiones que ha tomado el Ejecutivo en solicitar el estado de excepción para El Salvador, a mí me parece una muestra de justamente lo que se había venido criticando sobre este plan control territorial, y es que uno se tiene que hacer la pregunta: ¿qué tan exitoso era este plan de control territorial que hemos tenido un día con casi 70 homicidios? Es decir, ¿qué ha pasado? Yo me hice la pregunta, ¿qué es lo que pasó para que ese día hayan casi 70 homicidios? Creo que fueron 62, 63. Entonces, eso no lo tenemos que tomar a la ligera. Ahí pasó algo, hay una razón específica, y las autoridades deben de ser sinceras con la población, con la ciudadanía, y contarnos qué es lo que ha pasado, porque no es posible que un día antes hayan 1 o 2 homicidios y al día siguiente teníamos 62. Entonces ahí ocurrió algo. Entonces lo que yo quiero decir es que el plan control territorial sin duda para mí es y sigue siendo un montaje. Yo creo de que ya hay muchas investigaciones periodísticas serias, fundamentadas con muchos argumentos, con pruebas incluso documentales y hasta de video, fotográficas, en las que se sugiere de que este gobierno tiene un pacto con las pandillas. Y yo recuerdo cuando el presidente Nayib Bukele tomó posesión, fue el 1 de junio del 19. Un día antes hubo, creo que 8 homicidios, un día antes. Y justamente el día que él entró, hubo un homicidio, y así se mantuvo 2, 3, y hasta el momento, pues digamos que el promedio eran 2, 3 homicidios. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no hay, todos sabemos, no hay una especie de varita mágica para arreglar el tema de la delincuencia. Sí. Pero entonces tú te preguntas, ¿por qué? Y para mí esa es la mayor prueba de que el gobierno está escondiendo algo sobre el tema de este plan control territorial. ¿En qué sentido? Porque es imposible que un gobierno vaya a cambiar las cifras de homicidios de un día para otro. Vuelvo, insisto, de cuando él tomó posesión, esa semana ya empezaron los homicidios de 2, 3. Entonces, a mí me parece de que este gobierno debe sincerarse a la población. Yo no sé si el día que hubo, creo que fue el día viernes, que hubo los 62, 63 homicidios, sin duda fue un mensaje, ¿verdad?, de los grupos delincuenciales, pero el gobierno debería de sincerarse, porque la población no puede estar en esta incertidumbre de sucesos, porque no deben de tomarse a la ligera, son muy, muy importantes para esta vida. Bueno, mire, el hecho de que muera una persona o mueran 62 es preocupante, definitivamente, pero la respuesta está ahí bien simple, Vladimir. Es 70,000 gente que están identificados como mareros. Esa gente viene identificada desde hace ratos. Acordémonos que antes eran 40 muertos diarios, 30, y cuando nos iba bien, 20. ¿va? Entonces el plan control territorial ha sido un éxito, porque en 2 años, por lo menos, como tú mismo reconoces, han habido 1, 2. O sea que el plan control territorial ha salvado la vida de miles y miles de salvadoreños. Por lo menos miles y miles de salvadoreños. Me explico, porque ahí están. Ahora me dicen unos, no, pues es que hay fosas clandestinas. ¿Cuántos pueden haber en las fosas clandestinas? 1,000, 2,000, 3,000. Eso es lo que mataban en un mes.
¿verdad? O sea que el plan control territorial sigue siendo un éxito. Ahora, que el presidente Bukele no les dice a los de la oposición o a los demás, miren, fíjense que no, yo estoy pensando esto y esto, precisamente porque el factor sorpresa lo perdería. Y el factor sorpresa le está sirviendo precisamente 100 gentes organizadas. Pueden matar a 1000, a 2000 porque llevan el factor sorpresa. La gente está, el panadero está por allá trabajando y llega y le meten balazo al otro por allá, ¿me entiendes? Porque desgraciadamente esta gente ataca a la población civil, a la gente que no se puede defender. O sea, eso es lo más criticable. Entonces, ahí está la respuesta precisamente. Por eso que hablaba yo al principio de que este país se estaba convirtiendo en un país anárquico, en donde nadie les decía nada. Al revés, pues todos sabemos que habían, con los demás habían componentes. No hay duda, hay videos donde les están entregando dinero, donde están habiendo arreglos. Hoy aquí con el presidente Bukele lo que se hace es que se especula. Bueno, porque no ha habido muertos, 0 homicidios. Eso no es cierto, porque si eso fuera cierto, entonces no estuviera pasando lo que está pasando hoy. Ni hubiese pasado lo que pasó la vez pasada cuando les dijo, dejen de matar ya, y si no, no les va a pasar esto y esto y esto. Es lógico. Hay dos posturas, por supuesto. Hay gente, por ejemplo, los organismos de derechos humanos internacionales que han perdido mucha credibilidad porque precisamente siempre tratan de defender al delincuente. Y la gente honrada, decente, que anda trabajando, la pobre gente que vive con el salario mínimo, llega y le matan al papá, le matan a los hijos. Esta gente, porque yo estoy de acuerdo que si ellos quieren guerra, deberían de atacar militarmente a la policía o al ejército. No, ellos se van donde el más débil. Eso es lo que es lo que se critica. Entonces, sí, pero a mí hay algo, mira, hay cosas muy evidentes, y es que, a ver, hoy suceden todas estas peticiones que está haciendo el gobierno de la Asamblea Legislativa. Sí, correcto. Ahora, él ya lleva 3 años en el gobierno, ajá, ¿verdad? Lo que yo estoy aquí tratando de evidenciar es que el plan control territorial ha sido un manejo propagandístico, bueno, plenamente. ¿En qué sentido? Sí. Y le voy a decir, el gobierno anterior del FMLN creo que terminó el promedio el promedio diario de los homicidios andaban entre 7 y 8. No, cuando él terminó, ¿cómo no? Ese era el promedio. Ve la cifra. No, lo que quiero decir es esto. Creo que andaba en 13. Ese fue el promedio. No, 13, justamente los últimos 6 meses eran 3 meses. No, y de hecho cuando uno revisa las cifras, y los podemos buscar inmediatamente, tú ves el descenso. Es decir, era un comportamiento que te decía a ti que había una lucha contra el crimen, porque era un comportamiento paulatino en la reducción de los homicidios. Sí, pero la gente no. Yo sobre el gobierno del FMLN, del profesor Salvador Sánchez Serén, podemos decir que él combatió las pandillas de una manera, como debe de ser, como un Estado debe enfrentarse a estos grupos criminales. Pero tú no podés, por supuesto que es importante salvar vidas. Y todos debemos de estar, de alguna manera, satisfechos porque los homicidios no suban, por supuesto. Sí, nosotros necesitamos y queremos que no hayan homicidios. Sí, claro. Es más, yo quiero aprovechar de verdad este momento para expresar mis condolencias con esas familias. Claro. Ya, o sea, ahorita estamos hablando de esas 70 familias que perdieron a su ser querido. Sí, sí. Nosotros debemos de sentirnos contentos, satisfechos por la reducción, pero no pueden aquí a venirnos a decir que de repente el promedio era 8 y de repente es 1, 2. Sí, es decir, no es a mí no me van a decir que no, es que Nayib Bukele tiene superpoderes y desde que entró se redujeron los homicidios. Ahora, solo quiero terminar esto, permítame. Después me das chance a mí. Claro que sí. ¿En qué sentido? Es que el gobierno de Nayib Bukele ya se le ha señalado por los posibles pactos con las pandillas. Ahí está la investigación del Faro. Así como no, es una investigación seria. Lo que pasa es que hoy, como tú dices, desmeritamos esa información, ¿verdad? Pero ahí está, hay fotografías. Bueno, incluso yo no quiero mencionar nombres, pero también se presume que en este gobierno hay funcionarios que están involucrados con las pandillas. Es que mira, no hay gobierno perfecto en ninguna parte del mundo, por supuesto, pero se nota la gran diferencia sobre las mismas evidencias. Hombre, mira, si allá fue claro, si hasta les prestaban para ir a tirar los cuarteles para que fueran a aprender a tirar. Hay fotos con dinero, me explico, hay pactos claros. La OEA vino a padrinar ahí, ¿verdad? Porque se los engancharon a los de la OEA.
para que apadrinaran unas treguas. Entonces ahí estaba bien claro que había una tregua. En el caso del presidente no, porque él desde que entró con la espada desenvainada a combatirlos, pero de verdad. Porque tú no puedes llegarle a tirar flores a alguien que te está tirando balazos, hombre. Entonces, el problema de la gente aquí, yo acepto que las pandillas son producto de la descomposición social de tantos años, la marginación, eso es cierto. Pero ya estamos ante un problema evidente en donde la vida de los inocentes, la vida del pueblo salvadoreño, de los más humildes, está en peligro. Entonces el pueblo tiene derecho a defenderse. El gobierno tiene la responsabilidad de defender al pueblo. Entonces estas reformas precisamente vienen a dar legitimidad a las acciones de la policía y del ejército. Porque la misma gente dicen, el debido proceso se viola. Para que no estén diciendo que se está violando el debido proceso, hay que reformar el Código Penal, ya se reformó, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Y yo especulo siempre en lo positivo, no me gusta especular sobre lo negativo. Que pueden haber errores y problemas en este gobierno, claro que puede ser que sea cierto, pero la esencia de lo que es materia de seguridad sí se está combatiendo. Y yo sé, analicemos si hubiesen habido un promedio de 20 muertos diarios en casi 3 años, ¿cuántos muertos no nos hemos ahorrado? Y eso el pueblo lo sabe. Y cuando se habla de arreglos con el presidente, con la pandilla, el arreglo que vio cuando les dijo, miren señores, dejen de matar y si no les va a pasar esto. Ese es el arreglo que es claro aquí en este caso. Ok, a ver, ya te doy la palabra, Vladimir. A ver, a raíz de del régimen de excepción y el combate frontal y las acciones que se han generado alrededor de todo lo que se hizo a partir de la acción de respuesta que ha tenido la autoridad para contener la ola de asesinatos, el día de ayer nos informa en su cuenta en Twitter el presidente de la República que se generaron, bueno, la policía habla de tres homicidios. Sí. 2 de estos corresponden a pandilleros que atacaron a nuestros agentes y terminaron muertos. En todo caso es un homicidio a lo que pudo haber existido el día de ayer, ¿verdad? Más allá de lo que se está planteando. Este es el resultado precisamente de la actuación misma en respuesta que está dando la autoridad a partir de este régimen de excepción. A ver, Vladimir, te iba a dar la palabra. Sí, lo que quiero decir. Tienen la palabra ambos. Sí, pueden prestarse la es mejor con respecto, hablar unos 2 minutos y después. Hay elementos, vuelvo a decir, lo que son, es una evidencia clara. Mira, yo estoy primero. Eso, a pesar de por supuesto, el bienestar que causa que no hayan homicidios, pero lo repito, es evidencia ese cambio drástico en el promedio de homicidios, número 1. Número 2, la investigación que ha presentado el Faro hace algunos meses es seria y ahí está a la vista de toda la ciudadanía. Número 3, también tenemos ahí las investigaciones de la Fiscalía anterior y ustedes no me van a dejar mentir sobre el caso de unos favores que se le hicieron a los miembros de pandillas en el centro de San Salvador a través de los paquetes de los paquetes de alimentos. Y ahí está la investigación. Y incluso la señora que parece sirvió de enlace ha sido juzgada. Está ese otro elemento. Está también otro elemento, el del bono de los $300, que también está en la investigación e incluso hay un reparo en la Corte de Cuentas que mencionó que ahora pues sí causa extrañeza de por qué la Corte de Cuentas está tan silenciada. Pero esos casos no nos dicen nada. Qué coincidencia que los $300 han sido beneficiados grupos delincuenciales, que los paquetes de alimentos fueron también para beneficiar a grupos delincuenciales a través de este enlace que tenían una vendedora. A ver, pero tu tesis encierra entonces es los elementos que planteas es que todo esto encierra lo que podría ser una especie de arreglo. Y es que mira, es que por eso decía yo, Remberto, no es casualidad que de un día para otro hayan 62 homicidios. Ese es un mensaje de las pandillas y el gobierno debe de ser
honesto con la ciudadanía Pues y sí, contarnos Alberto, qué es lo va. que ha pasado. Pero es que miren, hombre, si cuando se va a dar un bien, ¿para qué te iban a decir? Mire, a los mareros no les vamos a dar nada. Si es que tienen Pero que con darle que a ahora no le todos, quieren dar hombre. comida, ¿cómo es Tienen eso? que darle a todos, hombre, sean Pero si ahora el mareros o no presidente, sean mareros. pero si ahora el presidente ha Sí, dicho que pero- no le quieren dar la ración completa en los penales. Es otro momento. Ah, ¿verdad? Es otro momento. No, es que la vida es de momento. Este momento acaban de cometer 70 crímenes, como tú dices. ¿Cómo lo vamos a estar premiando? Sí, no. Fíjate que hay gente Pero- aquí que son raras, que a veces ni comen el día y estos fulanos están reclamando pollo ahí. ¿verdad? Es como que- es como una que yo cárcel, diga ahora- Cuando tú cometes un delito pierdes todos tus derechos. No, es ¿verdad? como que yo- Entonces no es posible que la gente honrada no tenga que comer y los señores que matan gente estén allá pidiendo. Es como que yo fueron diga 5 ahora. estrellas, no es Ah, posible. ahí el presidente es posible. ha tuiteado de que cerca de 3.000 capturas. Es como que nos hagamos, es como que nos hagamos las preguntas. Sí. Y esperó que hayan 62 homicidios para irlos a capturar. No, espérame. Bueno, dame mi chance a mí para explicar. Yo te doy ok, tu chance a ti. va. ok. Mira, lo que sucede es de que también, según la reglamentación que estaba, por eso es una reforma al Código Penal. No, pero eso ha sido antes de la reforma. No, por eso, pero es que nadie es sabio, ni tampoco puede ir al presidente. Miren, capturemos a 70.000 fulanos porque son mareros. ¿Verdad? Son mareros, hay que irlos a traer a todos. Primero, ¿dónde diablos los van a meter? Segundo, esa es una carga para nosotros estar manteniendo tanta gente así. Tercero, no se puede actuar así porque entonces los derechos humanos, la misma oposición de mentiras que hay aquí. Pero si lo ha hecho esas ahorita, cosas- entonces. no, pues si lo ha hecho, se acaban de cometer 70. 70 entonces me muertos. da la razón Entonces, de que. ¿por qué te hubiera capturado a ti Correcto. cuando no has hecho nada? ¿Cómo Te que hubiera no hay? Si capturado- pertenecer a las pandillas es delito. Pues sí, pero ahí Entonces- no está, y no usted está un mismo objeto, pues tú estarías de acuerdo entonces No, de que se espérate, vaya a no. capturar a Aquí hay una familia? contradicción grave. No, pues sí. Pertenecer a las pandillas es delito. Y él ya Claro. lo fue a capturar. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Esperó que mataran a 70 salvadoreños? No, porque es que No. no, esa tesis no vale. Mira, ¿Por te qué voy a no? explicar porque si aquí 70.000 gente están metidos en pandillas, nos van a ir a meter presos solo porque son pandilleros, aunque la ley lo diga. ¿Por Entonces qué? no aplicó la ley. No, porque Esperó hay que vacío, mataran. Hay vacío No, de ley. la ley Aquí es clara. viene Pertenecer a la grupos re- delincuenciales. Pero la reforma, mira, entonces. No, usted no, de es la que oposición hubiera por saltado eso más él de tiempo. cometió, es que esos son los Ahora, elementos va, que espera, la ciudadanía, déjame terminar, debe de ponerle déjame atención. terminar. Mira, lo que sucede es que aquí, en este país, si se pone uno demasiado estricto, critican. Si se pone aguada a la gente, critican. Y si se pone a defender al pueblo, critican. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno responsable? Hacer eso, lo que hicieron. Y es más, reformar las leyes para que no digan después que se está actuando ilegalmente. Pero Remberto, al inicio de la entrevista usted acaba de decir que el presidente entró con la espada desenvainada. Pues Entonces sí. ya no la desenvainó. No, es que desenvainada con relación a la gente que comete No, en flagrancia. hay incongruencias definitivas. Pues que mira, nada es perfecto. Comenzando, nadie es perfecto. Y si nos vamos nosotros a criticar No. las imperfecciones de los gobiernos, pasaría yo 10 años aquí criticando al FMLN por las imperfecciones, ¿verdad? Y El criticando FMLN ya pasó y otros es 10 años. intrascendental en Sí, este pero momento. Ahorita el problema lo es- que nos interesa es lo que está No, pues sí, sucediendo. el problema es que los hechores y consentidores en parte de este problema, esta tragedia, son los que vienen a reclamar derechos, son los que vienen a reclamar prontitud, son los que vienen a reclamar perfección en las políticas públicas. Ese es el problema. Porque si viniera una persona nueva a decirme, mire, fíjate, aquí están fallando en esto y esto, pero si vienen los señores del FMLN que fallaron 10 años, o vienen los señores de Arena que fallaron 20 años, ¿por qué no lo hicieron ellos en su momento, pues? Bueno, pero entonces no, con si ese, todo pero con esos ese, 30 años son el fruto pero que perdón, estamos hoy pero con ese cosechando. argumento, estimado No, es amigo, que no es argumento, no, con en ese realidad. argumento, entonces Nayib Bukele es de los mismos de siempre, porque está cometiendo los mismos errores. Con ese argumento Bueno, que ¿y tú, ¿por qué va a cometer los mismos no los errores si está él no cometiendo. él no está tolerando las cosas, hombre? Pero si me acaba de decir de que él no podía irlos y apresarlos, Mire. si la ley se lo permitía. Es que porque, mira, incluso ya sabía dónde estaban y de repente, ¿cómo es eso? Y acaba de tuitearlo, 3.000 pandilleros, dice él. ¿Capturados? Pues sí, capturados. ¿Y cómo es eso que en 3 días ya sabía dónde estaban, cómo iba a tomarlo? Y lo hizo. ¿Y por qué anteriormente no lo hizo si la ley se lo permitía? Porque solamente Bajo el formar estado parte de uno de esos bajo grupos... el estado de excepción que se No. después que lo pudo hacer. No, Antes pero no es se que podía claro hacer. que lo puede hacer porque No, la ley ya se lo permitía. pero no, y de no. hecho esas son las críticas. No, pues sí. Si la ley la ley ya estipulaba que ese Mire, era un delito y pertenecer mire, a las pandillas es un delito. Aquí tenemos una oposición trasnochada.
Una oposición que no sabe de verdad ni qué diablos quiere. Tenemos una oposición que no está orquestada positivamente a favor del pueblo, sino que tenemos una oposición que quiere deshacer todo lo bueno que está haciendo este gobierno. Imagínense que hasta dicen que no cobre el IVA, que no cobre tal, o sea, quieren dejar al gobierno hasta sin impuestos. ¿Y con qué diablo se va a mantener el Estado? Pero aprovechando, y Ernesto es testigo, nosotros estuvimos en ese programa donde la oposición estaba pidiendo que suprimieran los impuestos. Pues sí. Va y le hizo caso a la oposición. Eso fue un punto positivo para el presidente, que escuchó a la oposición. No, y usted puso, yo recuerdo los argumentos suyos al contra, pero mire, se dio el presidente porque sabía que era el camino, que no es solamente eso, pero era el camino. El Estado vive de los impuestos que pagamos todos, hombre. Cuando dicen de mala fe la oposición que quita el IVA, que quita no sé qué, entonces el presidente lo hizo de mala fe ahora. No, hombre, mira, muchacho, yo creo que tus argumentos tienen que ser sustentados en realidades, no en base son hechos, a falacias. Son hechos. Ni actitudes así. Mira, el gobierno está haciendo lo que puede y está respondiendo al clamor de la gente. La gente está feliz con esto. La gente no le gusta ya que le sigan maltratando a su gente. Las mismas madres esas que andan llorando ahí por los hijos que les metieron presos son las que van a dar las gracias a Dios después cuando vean de que la sociedad nuestra cambia. Porque solo cambiando esta sociedad, o estaba bien los 30 años para atrás, estábamos mal, hasta ustedes mismos lo han dicho. Yo oí al David Ruiz, nos equivocamos, hemos cometido esto, todos han pedido hasta perdón, los de Arena han pedido perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que estaban equivocados. Viene un gobierno que quiere cambiar las cosas, quiere hacerlas bien y las criticamos. Entonces nunca vamos a salir de este problema, vamos a estar en círculo vicioso. Bueno, a propósito, en el marco de ya la evaluación primaria que hemos hecho de los primeros resultados del régimen de excepción, la aprobación de este paquete de reformas que vienen a reforzar y a cambiar un poco el tema de penas, también contempla una serie de apoyos, particularmente se avalaron 20 billones de dólares para el ejército y también 60 millones para poder apoyar el trabajo logístico y de tecnología para lo que es la Policía Nacional Civil. Sí, mira, ayer estuvimos viendo esas noticias, ¿verdad?, sobre lo que se aprobó. Como no podemos alcahuetearle nada al gobierno realmente, creo que ese es el papel de la ciudadanía y de los críticos también, ese es el papel, porque si nos ponemos a decirle al gobierno a todo qué bueno, pues vamos a terminar seguramente en un hoyo. Mira, antecedente a eso es que plantea él las reformas al Código Penal y a las demás leyes que tienen que ver con el castigo a los grupos delincuenciales. Pero a mí me parece más y me preocupa es que en el fondo él necesita recursos, ¿verdad? Y por supuesto, para combatirlas necesita recursos. De acuerdo, 45 años de cárcel contempla las reformas también al Código Penal. En unas aumenta por ejemplo, la cabecilla sí las aumenta creo que 20 años. A los que son miembros solo les aumenta 5 años. Yo lo que digo es esto. Hay un fondo de recompensas también. El fondo de recompensas para quienes denuncian a estos grupos. Lo que yo quiero decir es que a mí me parece que, yo no sé si el delincuente se pone a pensar, ahora la pena es 5 años más, ya no voy a hacer el delito, ya no lo voy a cometer. Yo no lo sé. Entonces, pongo en entredicho si ese mecanismo de reforma o endurecer las penas es funcional y sobre todo va a ser positivo. Número uno. Y número dos, me preocupa que el factor de la prevención no lo vemos en porque yo no estoy seguro. Bueno, de eso sí podemos estar seguros, que el endurecimiento de las penas y aumentarle 2 grados más a la beligerancia de nuestras leyes y sobre todo al carácter, digamos, del Ejecutivo, no estoy seguro que eso vaya a resolver la delincuencia. Yo creo que todos estamos aquí de acuerdo, y en eso creo que sí podemos estar de acuerdo, es que para resolver la delincuencia hay que irnos a las raíces, a los factores estructurales. Entonces creo que el enfoque que le están dando ahora es más el enfoque el que le dio el difunto presidente Francisco Flores, ¿verdad? Con Arena, es decir, endurecer la pena, una especie de mano dura que a mí me parece que lo que va a hacer es revertir. ¿Comparte usted ese criterio de que a más choque, más violencia? La parte preventiva. Tienen la palabra ambos ahí siempre con la dinámica de altura. Tienen Tienen los dos. Vamos a ver.
La parte preventiva la está haciendo el gobierno cuando está desarrollando el país, hombre. Cuando queremos el desarrollo con nuevas carreteras, turismo, modernizando el país. Esa es la etapa preventiva, en donde toda la gente va a tener la oportunidad de vivir dignamente. Es la única forma, reestructurando este país, ¿verdad? Entonces, cuando decimos vamos a hacer que aumente el turismo, vamos a hacer que aumente el Producto Interno Bruto, vamos a hacer que ahí es donde va la oportunidad para la gente. No hay otra forma. Y el combate coercitivo que se le tiene que hacer es porque si no nos vamos a convertir en un estado anárquico a muy corto plazo. Hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, la gente, gracias a Dios aquí, mucha gente con mucho dinero está entendiendo eso y está colaborando de que el país necesita cambios. Definitivamente, los administradores de 30 años aceptan de que se equivocaron, que la regaron. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hacer algo diferente. ¿Qué es lo diferente que necesitamos? Desarrollar el país, tecnificarlo, ponerlo como que fuera un país del primer mundo, aunque estemos en el proceso del desarrollo de eso, ¿no? Pero tenemos que aspirar a lo mejor. Esa es la única forma como nosotros, los salvadoreños, nos vamos a sentir bien. Verá, cuando tengamos trabajos dignos, cuando la gente tenga trabajos dignos, cuando la gente pueda circular con seguridad por toda la capital o por cualquier país, cualquier departamento del país. Esa es la forma que vamos a tratar nosotros de que el país se mejore. De otra manera no hay forma, ¿me entiendes? Entonces, cuando vienen medidas, digamos así, de favorecer a la gran mayoría, ahí van también los mareros, ahí va todo el mundo. Eso no hay que criticarlo, ¿verdad? Diferente fuera que solo a ellos se les diera. Si solo a ellos se les diera la oportunidad, estoy de acuerdo. Pero ahí, como diablos, andar investigando si en la fila que están ahí para recibir los $300 van 10 mareros. Ahí están. Si están haciendo coles, porque los necesitan, hay que dárselo. Y si son salvadoreños también, ¿va? Ok, doy la palabra cuando regresemos. Amigos, este es el punto A y este es el punto B de los acontecimientos que marcan la actualidad, especialmente de lo que el día de ayer en la Asamblea Legislativa se aprobó. Gracias por acompañarnos, gracias por estar participando. Bienvenidos a aquellos que nos están también sintonizando a través de nuestra señal en línea. Pausa y regresamos con más desde análisis y debate que tenemos esta mañana. Más bien parece un choque de opiniones interesante, con mucha altura, con mucha cultura política para poder desarrollarlo. Así que vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. 7 de la mañana con 3 minutos. Gracias nuevamente a usted por estar con nosotros, porque usted muy bien lo sabe. Café rico, la mejor opción para comenzar a tempranas horas de la mañana con mucha energía. A ver, continuamos en este análisis y debate que tenemos esta mañana con nuestros invitados, a quienes particularmente los felicito por la calidad del debate, de mucha altura, de mucho respeto, sabiendo que cada uno tiene sus puntos de vista diferentes, pero que lo importante es elevar a la categoría los elementos que cada uno defiende y argumenta en esto. Había quedado darte la palabra. Sí, gracias, Ernesto. No, yo quiero quizás ir puntualizando, y es que hay otro elemento que se nos está olvidando. Porque tú decías que a más choque, más, solo para recordar un poco, nos quedamos en la etapa del análisis que tú decías que a más represión a lo que sucedió con el tema plan Super Mano Dura, creo que fue lo de Francisco Flores. Tú decías de que lo que tuvimos fue un reconocimiento. Mano dura, ¿verdad? Ah, mano dura. Saca fue la super mano dura. Sí, okay. Y hoy esta es, creo, la hiper mega mano dura. Debe de ser, pues, por la Vamos a ver. Ayer nos habíamos quedado, ¿no? En el análisis y el debate, sí. Tómense prudencialmente el tiempo para poder debatir el punto. No, y es que así es decir, ya vimos los resultados. Es decir, en el periodo de Francisco Flores ya vimos los resultados con la mano dura. Con Antonio Saca también se vio con el plan Super Mano Dura, y ahora pues creo que el presidente quiere tomar ese camino, y yo creo que los resultados ya los tiene en el pasado vistos, y creo que debe reflexionar sobre eso. Por supuesto que este plan debe de tener sus matices. Yo incluso quiero traer a colación otro tema que a mí se me escapó, otro elemento, y es el tema de la extradición pendiente que está solicitando Estados Unidos a estos líderes de pandilla. Parece que son 3. Y entonces tú te preguntas, ¿qué es lo que está pasando en este país para que no permitan la extradición de estos delincuentes? De hecho, el presidente tuiteó y le dijo a la comunidad internacional, si no van a venir aquí a ayudar, no estorben, mejor llévense a estos angelitos. Pero si Estados Unidos se los está pidiendo y no se los quiere entregar.
¿Por qué no nos explica por qué no se los quiere entregar? ¿O ese elemento es conjetura? Es una realidad. La Corte ya negó esa extradición. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso insisto, este gobierno tiene muchas cosas que contarle a la ciudadanía. Pues sí, pero la Corte Suprema de Justicia es un poder y el Ejecutivo es otro poder. Ahí es decisión de la Corte Suprema. Eso era antes. No, o se le olvida que hace un año la Asamblea impuso a los magistrados. No han impuesto nada, simplemente tenían el poder para nombrarlo y lo hicieron, pues si la Constitución habla de 56 votos. Pero ya vio el requisito que dice la Constitución para elegir magistrados, aunque tengan los votos. Hay un procedimiento y ya los tenían ahí. ¿Y la lista del Consejo procedimiento? Sí, pues perdón, pero mire, bien que mal, claro que si las asambleas revisaban. En casa presidencial nombraban a los magistrados de la Corte Suprema, hombre. Eso a mí me consta. No nos desviemos del tema. Entonces, cuando queremos, por eso le digo yo, cuando queremos perfeccionar que este gobierno sea pulcro y que no tenga ni una basurita en el traje, estamos cometiendo un error, hombre, porque los demás llegaban con el traje chuco. Pero entonces no es así la cosa. Confirma que es de los mismos de siempre este gobierno, está haciendo igual o peor las cosas. No hay gobierno perfecto. Por supuesto. No hay gobierno. Y en un país como este, que es difícil, con grandes problemas sociales, grandes problemas económicos, poquito territorio, sin recursos naturales, es bien difícil que tengamos un gobierno perfecto, ni mandado a hacer en Hilo Vasco, creo yo, ¿verdad? Entonces debemos de aceptar las minucias, ¿me entiende? Debemos de aceptarlas, aunque no las aceptemos de corazón, pero debemos de decir, bueno, pero está haciendo algo, hombre. Si alguien dice que va a caminar 100 kilómetros y camina 90, hay que aplaudirle, solo le faltan 10, pero alguien que dice voy a caminar 100 kilómetros y solo camina 10, hay que rechazarlo, porque decirle, fíjate que aquí hay un elemento bien interesante que plantea un televidente, José Benavides, y dice: Ernesto, con esos nuevos recursos, estamos hablando de lo que ayer se aprobó, ¿verdad? Sí. ¿Se va a desarrollar algún sistema de inteligencia cuando... pregunta él, sí, claro. Ese es un elemento bien interesante, si lo queremos ver en el contexto de la historia, que en este país se ha puesto mucho en tela de juicio. Sí, ¿Cómo tratar este tema de forma muy inteligente? Y cuando hablo de inteligencia es para saber lo que comúnmente encontramos a veces. Bueno, si aquí todo el mundo sabe dónde están los delincuentes. Sí, claro. O sea, un sistema de inteligencia para poder atentar. Yo creo que tú lo mencionabas, algo dejaba entrever, ¿verdad? Si hay capturas es porque se sabía que ahí estaban. Ya sabía que ahí Claro, pero no había un régimen de excepción como el que tenía ahora, que ahora obviamente eso es lo que les permite entrar. Claro. Ok, ¿qué piensan? Tienen la palabra ambos ahí. Pero Ernesto, no era necesario el régimen de excepción para que él fuera y los capturara. Si la ley ya está ahí, donde te dice que pertenecer a esos grupos es un delito, ¿qué régimen de excepción necesitas? Pero miren, están criticando el hecho constitucional que hicieron, que con 56 diputados que nombraron a la Corte, nombraron al fiscal, lo están criticando. Imagínese usted cómo no iban a criticar si en el estado de excepción hubiesen hecho lo que han hecho hoy. No, hombre, me explico. Es que hay que ser congruentes. Mire, estamos en un país de realidades amargas. ¿Me entiendes? Estamos en un país de realidades amargas en donde de 30 años para atrás ha sido amargura. Entonces hoy han venido a echarle un poquito de azúcar a nuestra realidad para que tengamos alguna esperanza. Y lo que la gente ha entendido es eso. Una esperanza tenemos de que las cosas van a mejorar. Pero por supuesto tenemos que apoyar al gobierno. No podemos estar diciendo, es entrando el presidente, dictador, y no tenía ni un día de estar ahí. Miren, dije yo, está cometiendo un error si no es ni dictador. Pero ¿cómo no le van a decir dictador si llega con los militares a la asamblea? Dígame que usted tiene... ¿Qué presidente no llegó a la asamblea? Yo he sido diputado ahí. ¿Qué presidente no llegaba a la asamblea con militares? Todos. Es más, el ministro ponía helicópteros con francotiradores. El ministro de la Defensa. Qué bueno que lo ha mencionado, que usted ha estado ahí en la asamblea. Y ese es un hecho evidente. Ahora le voy a hacer una pregunta. Dígame, ¿qué presidente llegó, usurpó la silla, a pesar de que no había convocatoria para la Asamblea Legislativa, usurpó la silla, tocó el biombo y declaró ahí esas palabras? Dígame qué presidente. Le voy a decir por qué lo hizo el presidente. No. Le voy a decir porque no había quórum. No había quórum. Los demás presidentes llegaban cuando había quórum. Acaba de decir usted que es un poder del Estado y cómo él llega y toma esa tradición. Regresemos un poco al tema central de la discusión. No había quórum. Hasta las ordenanzas estaban ahí. Fue justamente un impulso y tacto
dictatorial. Regresemos, que cometió. Y él intentó tomarse la asamblea, pero regresemos al punto central del análisis esta mañana, que son las medidas y los efectos per se dentro de esto. Me desvié porque como él dijo que la población le empezó a decir correcto, para eso estoy yo, para jugar mi papel de moderador en esto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo va a que lo eligió el pueblo? Ahora, estamos hablando de reforzar el tema de la Policía Nacional Civil con los, en este caso, 50 millones, sí, ¿verdad? 60 millones y en el caso de la Fuerza Armada 20 millones para el Ejército. Mira, ahí también hay un aspecto que hay que analizar, y es que si tú ya sumas, imagínate, los presupuestos de defensa y seguridad, ya se están acercando los $1.000 millones. Es interesante cómo en deterioro de otros ministerios, otras carteras que debería prestarse la atención bajo el argumento de la prevención, así como lo estábamos hablando. Por ejemplo, educación. Y vemos cómo los presupuestos están aumentando en defensa y en seguridad. Entonces tú dices, ¿cuál es el enfoque que estamos recibiendo ahora para disminuir los homicidios? Sí. Creo que no es sin duda no es un enfoque adecuado. Sí. ¿Por qué? Y lo repito, esas evidencias que hay extrañas, como por ejemplo, y lo voy a repetir porque es necesario, el tema de la negación de la extradición de estos líderes de pandillas, me parece a mí que es importante y no lo podemos minimizar o pasar por alto y solo decir o tratar de escurrirnos en las respuestas, porque así vi en las redes que abordaron a 2 diputados y uno lo que dijo, creo que fue el diputado Castro, y lo que dijo fue la independencia de los países, dijo, de los países. Hoy somos libres de decir. Entonces yo me pregunto, le estamos diciendo a la población que hoy somos libres de darle, de cuidar, de respaldar, de proteger a líderes de pandillas. Me parece que asusta. Esos son temas puntuales que podría perfectamente tener la crítica, alguna aceptación entre la gente. Es decir, miren, y esto, pero eso casi no lo mencionan. Mencionan otras cosas que están bien claras, pues que la gente está aplaudiendo en este momento, ¿me entiendes? Entonces, yo si fuera crítico del gobierno, criticara lo obvio, lo que está ahí, lo que puedo demostrar, lo que puedo probar, pero no me fuera por la especulación, ¿me entiendes? Pero la no extradición no es especulación, es un hecho real. No, por eso. ¿Cuál es especulación? Pues sí, si ahí están las evidencias. Pero usted lo ha dicho, yo no otro que lo diga. No, o sea, si hay ese tema en las redes sociales, en todos los medios. No. Por eso le digo, lo que pasa es que el oficialismo y todos los amigos del oficialismo tratan de esconderlo, pero es un tema importante. Bueno. Y lo repito, con el tema del alza de los homicidios del día viernes, es un tema importante. Es que miren, ¿quieren que nos asustemos? Es como que usted me llegue a La Bermeja, me diga, fíjese, en La Bermeja, hoy hubieron 20 entierros, aquí hubieron 10 entierros. Cuando en La Bermeja han enterrado miles, pues, entonces en este país han habido miles de muertos. ¿Me entiendes? Es que uno hay que criticarlo. Entonces, ¿por qué me voy a asombrar yo cuando estas señores mataban a 40 todos los días? ¿Me entiendes? ¿Y por qué me voy a asombrar que lo reprima el gobierno? Es su deber. Miren, el tiempo se me está agotando. Quisiera también ver desde la perspectiva de ustedes qué piensan sobre esta propuesta que emana desde el partido Gana y que lo han manejado diputados como Guillermo Gallegos. Ayer Romeo Auerbach me decía que también iba a dar el aval para poder contemplarse la discusión, entrar al debate sobre la pena de muerte. Bueno, mire, la pena de muerte, si hiciéramos un referéndum, aquí la gente opinara, creo que ganaría la gente. La gente está cansada ya. Cansada. La pena de muerte puede ser una respuesta. No una respuesta permanente, pero sí una respuesta para ciertos casos. No para todo, para ciertos casos. Violadores, secuestradores, ¿me entiendes? Gente que empiece a atacar a la familia. Entonces, creo que sí, para ciertos casos podría funcionar la pena de muerte. Por supuesto, bajo un proceso más inteligente para no condenar a ningún inocente. Porque hasta en los Estados Unidos, que existe la pena de muerte, parece que la vez pasada aplicaron la pena de muerte a 2 personas que eran inocentes. Entonces, bajo esa premisa, pero la pena de muerte podría evitar realmente de que un fulano que mató a 10 o 20 personas, dígame que ese señor matar 10, 20 es lo mismo que mate a 100, entonces él se va por ahí, ¿verdad? Pero si el Estado viene y lo elimina, le estamos salvando la vida a otros 40.
Si él ya mató a 20, posiblemente va a matar a otros 40. Hay gente que ya no tiene, perdió toda la noción de lo que es la humanidad. ¿Me entiende? Casos especiales yo estoy de acuerdo en que se aplique la pena de muerte, porque hay que salvar a la gente. Cada vez que usted perdona a un delincuente que ya mató a 5, está condenando a 20 a que yo los creo, mate. Ernesto, que es una posibilidad, ¿verdad? Hoy, sobre todo hoy con la configuración de esta Asamblea Legislativa que solo levanta la mano a merced de lo que dice el gobierno, creo que es una posibilidad. Siempre han hecho Sin todo embargo, lo mismo. antes había al menos. Todos siempre decían las mismas. Mire, vaya que haya la llamadita. Pero mire, quiero terminar la idea, y es que yo creo de que ojalá que estos diputados, al menos por una vez en su vida, ¿verdad?, se dignen a hacer un debate. El Parlamento es para eso, debatir. Claro. Y cuando uno ve esas transmisiones, uno se da cuenta que eso se convirtió en una burla de Parlamento, lo que tenemos ahora. Lo que teníamos siempre. No, había un debate. Yo le puedo mencionar a un diputado, de la época en la que usted fue diputado. Yo fui 9 años diputado. Mire, usted no me va a decir a mí que Chafik Handal no debatía. No, hombre, eran de payasos. Yo veía a Chafik Handal después abrazándose con los areneros. Aguiñada, ¿no recuerda usted los tiempos de debate del parlamentario Aguiñada Carranza, Dagoberto Gutiérrez? Eran su tiempo, eran los tiempos de conciliación. Entonces se da cuenta que esta asamblea se ha convertido ahora en un espacio casi que improductivo. Pero Ernesto, mira, quiero terminar, ojalá que el tiempo nos dé un poco para ya más. estuvo, ya no. Pero mira, solamente déjame decirte esto. Creo que tú vas a tener en la entrevista al Ministerio de Trabajo, al Ministro de Trabajo. Sí. Sería bueno que le preguntes sobre esa investigación que hay de esta señora que sirvió para beneficio de los paquetes alimentarios para estos grupos delincuenciales, porque la gente necesita saber sobre esos temas. Hay una investigación, ahí está la información, y es bueno que la gente lo sepa, porque son cosas que son elementos reales, objetivos, que la ciudadanía debe de estar reflexionando sobre eso. Por eso repito, este gobierno tiene que contarnos mucho sobre lo que está sucediendo con las pandillas. A ver, Roberto, 10 segundos para concluir. Mire, yo agradecer, creo que los temas que hemos tocado son suficientemente claros, y además decir, pues, que no nos asombremos por los pequeños defectos que pueda tener este gobierno, porque los demás han tenido no pequeños, no que grandototes. Yo le digo porque a mí me consta. Claro. Unos defectos así, ¿ves? Entonces, no critiquemos aquel defectito porque están tratando de hacer las cosas bien en un ambiente bastante hostil, digamos, en donde no le toleran nada. Imagínese usted que pasó 2 años en donde no le aprobaban nada, y si se lo aprobaban no se lo ratificaban, y si se lo ratificaban no le desembolsaban el dinero. Entonces hay que decirlo también, ¿verdad? Interesante. Quiero agradecerles, el tiempo se me fue, quiero agradecerles a ambos el que nos hayan permitido conocer desde el ángulo que cada uno plantea la lectura sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Interesante los puntos que se han planteado, es nuestro televidente los que construye su propia lectura o radiografía de lo que está pasando. Gracias, Vladimir, gracias, don Roberto, siempre por la disponibilidad. Cuando regresemos vamos a conversar sobre aspectos que tienen que ver del trabajo último en el Ministerio de Trabajo y el tema de la seguridad industrial. Hemos visto varios incendios en algunos negocios últimamente también. Así es que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, entre otros temas, vamos a abordarlos esta mañana. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, aprovecho esta mañana, desde luego, como siempre, para felicitar a nuestros buenos amigos de Econoparts, líderes en ventas de repuestos automotrices de calidad mundial y que están precisamente hoy de manteles largos, cumpliendo 50 años, así vi, como usted lo escucha, 50 años de estar, desde luego, siendo líderes en el mercado en la venta de repuestos automotrices. Desde que comenzaron ellos, han sido parte de nuestras vidas, de nuestros caminos y, por supuesto, de nuestros grandes logros. Gracias a Econopar, nos vamos a conocer cómo están precisamente a esta hora el Boulevard del Ejército, viniendo desde el sector de Soyapango. Hay una carga vehicular que usted puede apreciar, no así yendo hacia lo que sería el oriente de la capital, ¿verdad? Si usted piensa desplazarse por esta zona, pues ahí tiene la oportunidad de poder conocer bien cuál es el estado de esta principal arteria de ingreso en este sector de la ciudad capital. Recuerde, Econopar, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos.
Bien, quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Trabajo, Rolando Castro, esta mañana también para que nos informe sobre actividades que tiene dentro del ministerio, dentro de esta cartera de Estado. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias, Neto, siempre un enorme privilegio compartir contigo estas cámaras. Ministro, ¿cuál es la lectura que le da usted a la situación actual del país? Estamos desde luego viendo una situación en la cual se establece un sistema, un régimen de excepción y un combate frontal directamente a la delincuencia. Quisiera aprovechar conocer su opinión con relación a este tema. No, antes que todo, quizás una pequeña aclaración, y es de que el exdiputado del FMLN, suplente que acaba de estar acá, haciéndose pasar por analista político, hizo un señalamiento. Nosotros creemos como gobierno que todos los procesos que están en el órgano judicial correspondiente deben de terminar y culminar su proceso. Lo que sí es sumamente una gran diferencia entre nuestro gobierno y especialmente el gobierno del FMLN es que no existe ningún tipo de política, ni ha existido ningún tipo de política, ni de financiar, ni de negociar con grupos criminales. Nosotros creemos que el Estado es una autoridad y la autoridad debe de servir para proteger y tutelar al pueblo salvadoreño. Eso. Yo creo que el contexto, primero hay que poner en contexto el tema de las pandillas en El Salvador. Es parte de las importaciones que nosotros tenemos de los Estados Unidos. O sea, para poner en contexto, esto fue en Estados Unidos, posteriormente Estados Unidos se viene para El Salvador, y en los gobiernos de Arena prácticamente esta semilla se sembró en El Salvador. Esta semilla, después de los 20 años de gobierno, empezó a germinar, y posteriormente llegan 10 años de gobierno del FMLN que llegaron prácticamente a fertilizar esta semilla. O sea, en los gobiernos del FMLN vinieron prácticamente a darle más fuerza, todo el andamiaje de las pandillas en El Salvador. Lo vendieron incluso como un orgullo internacional. Trajeron a Insulza de la OEA. De la OEA, sí. Lo vendieron como que era la gran negociación, casi que la segunda firma de los acuerdos de paz, así lo quisieron vender en el FMLN. Pusieron el Estado en función de los grupos criminales, pusieron polígonos de disparo para perfeccionar los disparos de estos delincuentes, y yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad del país. Tenemos por primera vez en la historia un presidente valiente, decisivo, que no se deja chantajear por mensajes nacionales ni internacionales. Entonces, creemos que este es el momento de que las pandillas en El Salvador deben de enfrentar el Estado como corresponde. Y lo que está haciendo el gobierno de la República es garantizar la vida. Yo ayer escribí algo, Moisés, Ernesto, y quiero plantearte lo siguiente. El primer derecho universal es el derecho a la vida, Neto. Y resulta que los grupos criminales asesinan. O sea que el principal derecho humano universal lo violentan las pandillas. Pero nunca hemos tenido ni instituciones nacionales ni internacionales, Neto, dando un planteamiento de derechos humanos sobre las víctimas. No lo hemos tenido. Sin embargo, hoy que se aplica el peso de la ley, que se está articulando todo el tema jurídico para que sirva de herramienta y enfrentar a los grupos criminales. ¿Cómo deben de entender estos grupos pro derechos humanos lo que está pasando en el país y las medidas que se están tomando? Yo creo que deberían de ser coherentes, porque cuando hay una defensa férrea de derechos humanos, el primer derecho universal es el derecho a la vida. No tiene, así dice, no tiene ningún sentido, ningún otro derecho, si no tener garantizado en primer lugar la vida. Y los grupos criminales en El Salvador asesinan, o sea, violentan el principal derecho universal. Sin embargo, instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales no se pronuncian por los asesinatos y darle respaldo a las víctimas. El pueblo salvadoreño ha sido sangrado durante todos estos periodos, estos 30 años, y hoy se arma una estrategia jurídica para tener la herramienta y golpear a estos grupos delincuenciales.
Y hoy que se golpea a los grupos delincuenciales, sale ahí la protesta nacional e internacional. Yo creo que al final estas ya no son instituciones que en realidad respetan coherentemente, conceptualmente el derecho humano, sino que son instituciones que en alguna medida tienen sus salarios y tienen que justificar sus salarios. Ok, ministro, ¿qué rol está jugando el Ministerio de Trabajo con relación a la aplicación de ciertas medidas restrictivas que se están teniendo para algunos trabajadores? Porque entiendo que se les está exigiendo para que ciertos lugares que están siendo intervenidos por la Fuerza Armada, por la autoridad, que deben de tener su constancia de trabajo. ¿Qué información tiene sobre esto? No. El régimen de excepción, tal como lo ha planteado el presidente de la República, es única y exclusivamente focalizado para el tema de grupos delictivos. Estamos hablando para pandillas, estamos hablando para los financistas, estamos hablando para los ideólogos, para todos los que en alguna medida han vivido históricamente de este flagelo. El resto de la población salvadoreña, su vida sigue siendo normal, sigue siendo exactamente como antes de la aprobación del régimen de excepción. No hay ningún problema, no hay ninguna dificultad, y a aquellos lugares que se han armado anillos perimetrales para garantizar que ahí hay bastante presencia delincuencial, ha sido una estrategia bien focalizada de llegar directamente donde están los criminales y el resto de gente, porque una comunidad, un segmento poblacional no se puede estigmatizar que todo el mundo delinque, sino que ha sido un anillo perimetral que se ha armado, pero además de eso se ha ido de forma focalizada a traer a los delincuentes que están ahí, pero el resto deben de andar debidamente identificados y también con su carta o carnet de trabajo. Creo que es una carta laboral. Sí, pero no ha habido, Neto, hasta este momento mayor denuncia de no que no ha existido. Voy a hacer una pausa, 7:30, y luego, bueno, vamos a entrar a hablar ya de temas. Ministro, hemos conocido de ciertos conatos de incendios en algunos negocios. El tema de la seguridad industrial, laboral, podría ser algo que pasa como invisibilizado, pero es de mucha importancia, sobre todo cuando se trata de evitar accidentes en los lugares de trabajo, ¿verdad? Esto reviste de mucha importancia y me gustaría conocer su punto de vista, igual de otros temas que vamos a abordar esta mañana acá en el programa. 7:30 minutos, gracias a usted por estar con nosotros. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, quiero decirles nuevamente y reiterar la felicitación a nuestros buenos amigos de Econoparts, que están cumpliendo 50 años siendo líderes y teniendo los mejores repuestos de calidad mundial para que nuestros carros lleguen siempre a su destino y nosotros podamos también seguir disfrutando el camino. Felicitamos a Econopar por llegar a este gran logro. Son 50 años, así es que desde ya, pues, muchas felicidades. Vamos al estado del tiempo. Vámonos hasta este sector importante, al estado de la carretera, gracias a Econopar. Vamos a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana en la rotonda del Monumento del Salvador del Mundo. Ahí tiene usted de primera mano cómo está el tráfico que conecta, como siempre lo he dicho, 4 importantes arterias de la capital, la cual significa que puede ser una muy buena señal de cómo está el pulso del tráfico para conectar ya sea al Boulevard Constitución, Alameda Roosevelt, Avenida Manuel Enrique Araujo y también lo que significa el Paseo General Escalón. Así está, gracias, saludos especiales a Econopar, 50 años haciéndote llegar lejos. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Gracias nuevamente. Antes de poder entrar al tema relacionado con la seguridad laboral y otros, me gustaría también aprovechar, cerrar el ciclo del análisis que tenemos de coyuntura, ministro. ¿Qué explicación tiene usted sobre la opinión de la extradición de este pandillero conocido como el Blue? Sí, no, nosotros, bueno, primero es un tema de que, tal como lo dijo Remberto hace un momento, es imputable este tipo de decisiones a la
Corte Suprema de Justicia. Okay, los sí. temas de extradición prácticamente los ve. Y al final, la cartera de Estado que le da seguimiento a todo esto es Cancillería. Yo no tengo mayor relevancia en un tema internacional, pero creo que tengo derecho a mi opinión, no solamente como ministro, sino como ciudadano. Yo sí creo de que el gobierno, yo logro percibir que el gobierno no es un tema de punto de honor tener a una persona extraditarlo o no extraditarlo. Lo que sí yo aspiraría que en El Salvador estos acuerdos, convenios internacionales, funcione el bilateralismo. Y esto significa también en términos diplomáticos la ley de reciprocidad diplomática con estos acuerdos. Acá, cuando tú revisas la historia, a mí me permitió revisarla mucho y vivirla desde el movimiento sindical. Acá han habido atrocidades en este país, imputable a muchas personas, prácticamente de acá del país, pero también acá han habido atrocidades con mucho empeño internacional. Yo recuerdo todavía, en la era de Douglas Meléndez, la Fiscalía General de la República, el Departamento de Escuchas Telefónicas, estaba secuestrado por la Embajada Americana. Había gente de la Embajada Americana manejando el tema de las escuchas telefónicas de la Fiscalía General de la República de El Salvador, una clara intromisión en temas de relaciones internacionales. Y si todavía retrocedemos más aún, en la época de la guerra hubieron asesinatos colectivos, hubieron homicidios colectivos que participó mucha gente a nivel internacional. Y lo correcto debería ser que un país como el nuestro debería de aplicar los términos de reciprocidad. Si un momento dado alguien delinquió en Estados Unidos, yo creo que lo correcto podría ser en su momento dado enviarlo, y al mismo tiempo aquellos que vinieron de asesores y otro tipo de cosas a armar logística en El Salvador y que contribuyeron incluso en asesinatos colectivos en este país, que están calificados como enormes homicidios de lesa humanidad, pues también deberían de venir a entregar cuentas al país. Esto es en mención de lo que me decía usted del caso de la Fiscalía cuando estaba al frente el señor Douglas Meléndez, sí, que está en Estados Unidos. Y está debidamente comprobado. Debería de ser, de mandárselo a pedir a Estados Unidos extradición. Lo correcto es que si en alguna medida han habido asesores, personas militares vinculados en asesinatos en la historia de este país y además en intromisiones claras cuando la soberanía de los pueblos no ha sido respetada, lo correcto debería de ser que si tenemos nosotros personas que han delinquido en Estados Unidos, enviarlo, pero al mismo tiempo también pedir en el marco de la reciprocidad que traer a algún par de personas de los Estados Unidos que también han cometido delitos en El Salvador. Ok. Estamos hablando de o todos en la cama o todos en el suelo, prácticamente. Pues lo que pasa es que los términos de reciprocidad de todo este tipo de convenios o acuerdos internacionales te manda eso. Tú no puedes tener un acuerdo con un país de extradición donde solo tú envíes. Lo correcto es, bueno, nosotros enviamos, pero lo correcto es que también si acá delinquieron en la historia de este país, también hay que traer estas personas para acá. Entiendo la situación. A ver, pasemos entonces a ver un poco este otro tema que está, sin duda alguna, me llama mucho la atención, el hecho de que la seguridad industrial, laboral, a veces se pone en un plano muy relegado de lo que significa la importancia que esto tiene. 3 o 4 negocios creo que últimamente han sufrido conatos de incendio y habría que ver las condiciones por las cuales, y de hecho esto se traduce también a veces en pérdidas no solo de vista material, sino también de los empleos mismos que a veces se pierden, ¿no? Sí, nosotros en eso estamos siendo muy rigurosos. Cuando llegamos a una empresa, a una institución y nos ponen una denuncia, probablemente la denuncia podría ser incluso de maltrato personal. Nosotros llegamos con eso, pero además aprovechamos a nivel general de hacer una inspección de carácter integral, que eso lleva también el tema de higiene y salud y seguridad ocupacional, que esto es mucho más amplio. Bueno, muchas de las cosas que han pasado de incendio, cuando hemos tenido el informe final de bomberos, es imputable que incluso los sistemas eléctricos ya están desfasados y han habido cortocircuitos y ahí han habido momentos que hemos tenido pérdidas eminentemente materiales, pero también han habido momentos que hemos tenido incluso pérdidas humanas, que es lo más lamentable. Así que andamos en una inspección bastante fuerte, garantizando esto, Neto, y
Dios mediante, poco a poco, gradualmente, vamos a construir una cultura en El Salvador que nuestros empresarios y nuestras empresas deben de entender de que esto debe de ser de la importancia que tiene la seguridad. Exacto. A ver, mira, don Carlos Efraín Linares nos escribe acá y nos dice: Ernesto, buenos días, me dice, tengo una pregunta para el ministro. Tengo un hijo ingeniero industrial con 10 años de experiencia, pero hace 2 años le dio COVID. Y en las empresas lo discriminan, ya lleva 2 años sin trabajar. ¿Qué se hace con todos estos perfiles? Dice que están bien ponderados profesionalmente, pero no tienen... Sí. Interesante la pregunta. Sí, en primer lugar, a nosotros nos interesaría conocer dónde trabajó, dónde es que se ha aplicado este tema de discriminación, porque lo correcto debería ser que enviemos a hacer una inspección más de carácter integral y verificar qué es lo que está pasando. Porque así como han estigmatizado al ingeniero que acaba de escribir sobre su hijo, así pueden haber discriminaciones mucho más colectivas, y eso no lo permite la ley y no podemos permitirlo nosotros. Así que lo correcto debería ser, vamos a revisar, vamos a ponernos en contacto con él, que nos dé más datos, qué empresa, qué institución se hizo esto, y con el mayor de los gustos, Neto, nosotros vamos a verificar qué es lo que ha pasado. Ministro, pregunta acá alguien, seguimos todavía esperando qué va a pasar con el tema de pensiones. Interesante, ¿no? Sí. Creo que hay mucha expectativa sobre esto, y sobre todo los términos y cómo vendría esto. Sí, sí, no, en efecto, yo puedo garantizar, bueno, es más, debido a esta situación que está pasando, se ha atrasado un poco, pero prácticamente la reforma y ya la tiene preparada prácticamente el señor presidente de la República. Y en estos días él definirá en el momento oportuno que la va a presentar. Yo no puedo absolutamente adelantar nada, lo único que sí puedo garantizar y decir es que por primera vez en la historia se va a tener un sistema de reforma previsional en El Salvador justo y digno para la clase trabajadora. Tú conoces mi historia, Neto. Yo he venido luchando por 25 años en este país como dirigente sindical para luchar, llevar justicia a estos sectores, y me siento totalmente satisfecho que uno de los legados que va a dejar el presidente de la República va a ser un sistema de pensiones justo y digno para la clase trabajadora. Y estamos hablando ya de días, un poquito de paciencia, un par de días, y Dios mediante en estos próximos días, en estas próximas semanas, el presidente de la República lanzará ya la reforma de pensiones como eje transversal, justicia y dignidad para la clase trabajadora. Bueno, y es que por años, ministro, y en su calidad también de líder en el área sindical, es un tema que ha venido y sigue siendo pujante, sobre todo desde el punto de vista de buscarle el verdadero rostro humano que deberían de tener, porque lo que tenemos a la fecha son rostros, digamos, el resultado de rostros decepcionados por el sistema de cómo en su momento concluye una persona que ha dado toda su vida trabajando para tener una pensión que de digna no tiene, creo, nada, ¿no? En este país lo que hicieron, Neto, los gobiernos, es que distribuyeron los negocios para empresarios a cambio de dos cosas. Una, enormes rentabilidades empresariales. Dos, unas reformas previsionales que nunca tuvieron un concepto previsional, sino que también tuvieron un orden eminentemente fiscal. Y hoy, tal como tú lo acabas de plantear, el presidente de la República ha definido que vamos a hacer una reforma bajo un concepto de dignidad y bajo un enfoque humano. Les garantizamos que la actual reforma que va a ser presentada por el presidente de la República llevará un concepto integral de dignidad humana y no de un insulto a la dignidad humana como está actualmente. A ver, de cómo se está llevando a cabo digamos, la consulta, porque yo recuerdo que en su momento fueron llamados varios frentes sindicales de trabajadores, representantes a Casa Presidencial, y estuvo encabezada también por su persona, ¿verdad? Para poder conocer los aportes pertinentes que conlleven precisamente a corregir todos esos vacíos que el actual sistema de ley tiene, y que creo que al final debería de ser una nueva ley, porque si estamos hablando de una ley que va a venir a ser más de lo mismo, creo que al final no vamos a salir del hoyo, ¿no? El presidente planteó claramente, si nosotros vamos a hacer una reforma de pensiones y va a ser parecida,
no digamos igual a la actual, mejor no la hacemos. Es una reforma que en realidad va a mover las capas tectónicas y vamos a llevar justicia a los trabajadores. Yo recuerdo que en la última reforma, yo era dirigente sindical y estaba luchando con eso, cuando nos avisan que en la noche ya se habían puesto de acuerdo porque el siguiente día aprobaban la reforma. Neto, le hablo a un diputado amigo y me dice, en efecto, solo vamos a esperar una reunión. Y yo bien recuerdo que esa reunión para definir fue con una cámara empresarial fuerte en este país. Y de ahí salieron los diputados el siguiente día a aprobar la actual reforma. Hoy, el presidente de la República lo que hizo es convocar a la clase trabajadora. Hay una propuesta formal de la unidad sindical salvadoreña, de todo el movimiento sindical. La unidad sindical salvadoreña, que aglutina arriba de 250 organizaciones sindicales en este país, hizo ya una propuesta y la mayoría y los puntos más sentidos de la unidad sindical salvadoreña están reflejados en la propuesta que va a presentar el presidente de la República. De todas formas, los detalles, los pormenores de cómo va la reforma, los vamos a dar después de que el presidente de la República haya presentado ya la reforma. Pero estamos hablando de días, estamos hablando, Neto, de días de espera para llevar esta justicia que tanto ha hecho falta a la clase trabajadora. Ministro, no puedo dejar de concluir, no puedo concluir el programa sin antes hablar acerca del estudio del nuevo Código Laboral en el país, ¿sí? Me gustaría que de alguna manera hagamos una síntesis de los elementos, digamos, contundentes que lleva y pone en perspectiva lo que podría ser una nueva era para mantener un marco jurídico actualizado, como es el caso del Código Laboral. Con gusto. Vamos a la pausa, 7:46 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Han habido diálogos multisectoriales para la creación de un nuevo Código Laboral, ministro? ¿Y cuál es el avance, el estatus y cuáles son los elementos claves que de alguna manera tendría que llevar una nueva normativa en esta materia? Hay dos cosas elementales en el tema legal. Eminentemente vamos a ver, la herramienta contractual de garantía y tutelaje de los derechos de la clase trabajadora se enmarca en dos cosas fundamentales. Número uno, en el Código de Trabajo, y número dos, en la LOF, que es la Ley de Organizaciones y Funciones del Sector Trabajo. La LOF ya prácticamente la tenemos terminada, con un equipo que hemos estado trabajando día y noche para garantizar su agilidad. Gracias a Dios ya la tenemos terminada y en los próximos días yo le envío al presidente de la República para que nos dé su aval o modifique esta ley que estamos planteando. Y dos, sobre el Código de Trabajo, estamos trabajando con una consultoría, Neto, eminentemente técnica, que nos arroje dos aspectos fundamentales. Número uno es si va a necesitar modificación el código, o dos, vamos a conformar un nuevo código. Pero lo cierto es que el actual Código de Trabajo tiene una vigencia de hace 50 años. En su momento creo que fue bueno, pero actualmente el código está totalmente desfasado. Pongo un ejemplo. Nosotros en el Ministerio de Trabajo hay un empresario que despide a un trabajador. El trabajador le corresponde $5,000, $6,000 de indemnización. Viene el empresario y le dice que no se lo paga. Venimos nosotros, intervenimos y le ponemos la multa. La multa mayoritaria que le podemos imponer son 57.14. Entonces un empleador, entre pagar 57.14, que es una multa, a 5,000 o a 6,000, es el actual código, la legislación, la LOF en términos generales, motiva al mundo empresarial a incumplir. Bueno, nosotros hemos hecho algunas inspecciones de orden administrativa y hemos encontrado incluso presupuestados 57.14 en conceptos de multa. Ya se prepara mucho empleador. La gran mayoría no lo hace así, pero tenemos empleadores en esas condiciones. Así que todo apunta que en 2-3 meses vamos a tener ya de forma completa, en el momento que nos entreguen la información los técnicos de la consultoría, en ese momento empezamos a reunirnos con empresarios,
y con trabajadores. O sea, la idea es actualizarlo en aspectos que tienen que ver precisamente con derechos laborales, pero también con responsabilidades mismas que también laboralmente deben existirlo, porque no entendería yo, y perdónenme un poco, se trata de establecer una normativa equitativa para formular confianza en el desarrollo empresarial, obviamente, ¿no? Yo hablaba con el mundo sindical y les decía que el mundo sindical debe de tener ya una visión mucho más estratégica, porque debemos de garantizar derechos para los empresarios y debemos de garantizar derechos para trabajadores. Debemos de garantizar responsabilidades para empresarios, pero también tenemos que garantizar las responsabilidades de los trabajadores. En el momento que este binomio sienta, y al estilo de Europa, donde prácticamente forman una alianza en común empresarial para sacar adelante estas empresas, en ese momento el país va a dar un salto de calidad muy grande. Y fíjense que acá tengo una denuncia, no sé qué tan cierta sea, pero lo voy a bajar, voy a tratar la manera de no mencionar. Pueden poner la denuncia en el Ministerio de Trabajo. Carmen Lara nos escribe, dice: Ernesto, estás despidiendo de un call center, ahí me dice, sin ninguna prestación. Una empresa subcontratista del gobierno quiere saber si el ministro ya está enterado de esta situación. Pues no estamos enterados. Pero puedes denunciarlo. Yo no quiero ser irresponsable, a lo mejor no sé qué, ¿verdad? Puede ser con la empresa del call center, aquí lo dice, pero pueden denunciarlo en su número. Call center 130 y lo puede ser incluso anónimo. Tenemos todas nuestras redes sociales activadas y tenemos la denuncia física. 3 formas de denuncia que pueden hacerlo. Por favor, háganos llegar y con el mayor de los gustos hoy mismo verificaríamos si están aplicando el debido proceso o no. Y además tendrían que justificar las decisiones que están tomando ante el ministerio. Ok, aquí a raíz de lo que usted comentaba, ministro, con relación al tema de la extradición del Blue, aquí preguntan, ¿El Salvador podría pedir la extradición de ciertos funcionarios que están en Estados Unidos? Claro que sí. Sí que tenemos claro que sí, es que tenemos un acuerdo de extradición. Lo que pasa es que históricamente en este país prácticamente siempre se aceptó. No es que solo funcionarios de Estados Unidos declararon que El Salvador era un patio trasero. No, si una ex canciller de la República, bien recuerdo de que se sentía orgullosa diciendo de que El Salvador era un patio trasero y así lo vendió. Hoy, el actual presidente Biden dijo que él consideraba que El Salvador ya no era patio trasero, sino patio delantero. Y el presidente le dijo, nuestro presidente, bajo un concepto de dignidad y de geopolítica, planteó: nosotros no somos ni patio trasero ni patio delantero, somos un país que tiene dignidad. Entonces, claro que sí, Neto, un tratado de extradición es bilateral. Y así como ellos tienen toda la facultad de poder pedir una persona que ha delinquido en Estados Unidos, nosotros también tenemos las facultades legales de poder pedir una extradición de funcionarios estadounidenses que participaron en atrocidades en este país. Tenemos todo el derecho para hacerlo. Ok, aquí hay otra pregunta interesante. Me da la impresión que esta tiene que ver con la formulación de esta nueva normativa o el estudio que se está haciendo sobre el Código de Trabajo, el nuevo. ¿Es cierto que los estudiantes de Derecho quedan fuera para defender trabajadores y en su lugar lo harán los secretarios de los sindicatos, las secretarías de sindicatos? No, son dos temas totalmente aparte. Okay. El movimiento sindical fundamentalmente defiende a la clase trabajadora bajo un esquema y un orden eminentemente administrativo, Neto, de negociación, de diálogo y además con un orden eminentemente administrativo. Los abogados están para defender ya no un tema administrativo, sino el debido proceso de carácter legal, que esto ya se ve o se ventila en los tribunales laborales. No, al contrario. Un código tiene que ser más robusto, donde garantice una herramienta exacta de tutelaje de derechos de los trabajadores, pero también de garantía para un sector productivo que cada día debe ser más pujante en El Salvador. Sobre el tema de la inclusión laboral, especialmente para las mujeres con discapacidad, me pareció interesante recientemente conocer de la incorporación de
personas profesionales que tienen toda la capacidad para poder desempeñar esas funciones, ministro? Nos está yendo muy bien y sabes que esto es sumamente cansado porque tenemos 3 programas. Tenemos el programa de inserción a los jóvenes de 18 años, tenemos el programa de inserción de las personas arriba de 40 años y tenemos el programa de inserción laboral a las personas con discapacidad, que gracias a Dios muchas empresas están acogiendo y están abrazando este programa y te puedo garantizar, Neto, que personas con discapacidad nos proyectamos nosotros colocar cientos de personas, pero ahora ya pasan de miles de personas que nosotros hemos en mes y medio de colocación. En San Salvador hemos colocado grandes cantidades. Estuvimos recientemente, la semana pasada, estuvimos en Usulután y recientemente, hace 2 días, hemos estado en Santa Ana, en la parte occidental. Estamos llevando el programa Oportunidades para los jóvenes de 18 años. Estamos llevando el programa para las personas arriba de 40 años y estamos llevando el programa de las personas con discapacidad a lo largo y ancho del territorio nacional. Y vieras que cuando cada uno de ellos traslada su propia historia, es algo que te conmueve y que dices, bueno, esa es el mejor beneplácito de un funcionario público, llevar apoyo y respaldo, esperanza y desarrollo a las personas y a los segmentos que más lo necesitan en el país. Ministro, ¿cómo está el tema de los requisitos? Entiendo que ya se está preparando otro contingente de trabajadores para Canadá. ¿Verdad? Y en Estados Unidos también, pero lo está viendo esto más Cancillería, ¿no? Sí, Estados Unidos. ¿Y qué requisitos? Dice Jorge Velázquez, que nos escribe. Buenos días, Ernesto. Hacerle una pregunta. Los requisitos que le piden a una persona para viajar para Estados Unidos con contrato de trabajo en empresas, somos 6 los que están contratando una empresa de Estados Unidos como motorista de transporte pesado. Allá necesitan muchos motoristas, creo. Estados Unidos tiene un enorme déficit ahorita con el tema de trabajadores. De camiones, sí. Estados Unidos en un momento dado que incluso paralizó una buena parte su funcionamiento por falta de trabajadores. Sí. En la cuestión logística. Sí, en Canadá va Dios mediante, entre el mes de mayo y junio estaría viajando un segundo contingente para Canadá y nos alegra mucho porque primero son contingentes grandes y segundo lugar, Neto, que estos contingentes van por un periodo de 2 años. No van por 6 meses, ni por 3 meses, ni por mes y medio. Van por 2 años, viajan por 2 años. Y los requisitos son básicos: no tener, los antecedentes penales, no tener vínculos con grupos criminales, de preferencia estar casado y tener familia, sus hijos, porque es parte del arraigo para que regresen nuevamente. A nosotros nos interesa el tema de migración laboral, sí, solo sí es circular, si regresan nuevamente al país. No nos interesa estar enviando trabajadores y que se queden en otras partes. Así que mayo, junio, Dios mediante, estamos enviando otro contingente adicional para Canadá por 2 años. Es un tema bastante integral y estamos muy satisfecho de este trabajo. El tiempo se me fue, ministro. Como siempre, gracias por acompañarnos y actualizarnos con las actividades que se tienen en la cartera que a usted le toca presidir. Gracias por habernos acompañado. Siempre la orden, Neto, y estamos con toda la disposición para apoyar y respaldar y desearle una bendición integral al pueblo salvadoreño. Bueno, por mi parte, esto es todo por hoy. Mañana el debate político semanal en la edición especial de este programa. No se lo pierda, 6:30. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.